Buenas tardes. Primero, pues agradecer la invitación. Obviamente yo me formé aquí en el Instituto Palvin y para mí es un placer cada vez que tengo que volver a Argentina, a Buenos Aires. Y pues es una hora muy difícil, además vamos un poco atrasados, entonces en aras del tiempo voy a tratar de contarles y ustedes se preguntarán por qué Colombia, ¿cierto? O sea, ¿por qué en un simposio de cuidado paliativo invitan a que les contemos un poquito lo de Colombia? Y quiero llamar la atención en este término que es el caso Colombia. ¿Por qué? Dentro de las políticas que se han establecido en mi país para la atención en cuidados paliativos, hemos tenido una característica que es particular, y una vez con la doctora Tania lo decíamos cuando nos sale el lado negro de los paliativistas y decíamos, uno quisiera que a todos los tomadores de decisiones le pasara algo cercano o en persona y entendieran realmente ese término de cuidado paliativo, y en nuestro país pasó eso. Como les va a ir contando a medida de que les cuente un poquito la charla, ejemplo, tenemos un ministro que tuvo un linfoma, que acaba exministro, tenemos un presidente que tuvo un cáncer de próstata y nuestra ley de cuidado paliativo se la debemos a madre e hija de unos magistrados que decidieron que Colombia se merecía tener una ley en cuidados paliativos. Para contextualizarles un poco, somos un país de 49 millones de habitantes que tuvo un cambio drástico en la ley en el 90 y que a 2013 con ese cambio drástico en la ley lo que buscó fue tener aseguramiento universal. ¿Y qué logramos más o menos cuando se hicieron las estadísticas a 2013? Pasamos de un aseguramiento del 24% al 97%, o sea, pudiésemos decir, no en términos de calidad, sino en cantidad, que en Colombia tenemos un aseguramiento universal. Pero dentro de este porcentaje que nos dimos cuenta, que el 71% de las muertes en Colombia dependen de enfermedades crónicas no transmisibles. Y ellas tienen a cargo toda la carga de morbilidad del 83%. ¿Y qué esperamos que pase en nuestro país? Vamos a envejecer, como veo le está pasando también a Argentina, y vamos a triplicar la población mayor de 67 años. Entonces, ¿qué pasa? Esas estadísticas fueron las que dio el DANI hasta hace 15 días. Resulta que hasta hace 15 días el DANE en Colombia nos decía que la población mayor de 60 años iba a representar más del 20% en Colombia el 2050, pero a hoy nos están diciendo que ya en 2018, en la pasada encuesta del DANE, estamos envejeciendo a una velocidad de 6% más año de lo que pensamos que iba a pasar, entonces al 2050 el porcentaje ya no va a ser 20%. Llamado de atención, vuelvo y les digo, enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto es muy importante porque si bien, como ya lo mencionaron, el cáncer entró dentro de este concepto, en Colombia nos morimos de enfermedad cardiovascular, nos morimos de enfermedades respiratorias y nos morimos de diabetes, lo que está en concordancia con lo que la Organización Mundial de la Salud dijo. Dentro de las 20 causas o enfermedades que son susceptibles de cuidado paliativo, tenemos el concepto de diabetes terminal, y yo no se imaginan la cara que nos pone el endocrinólogo en el servicio cuando le decimos que ese paciente tiene una diabetes en condición de terminalidad, o sea, nos quiere más o menos sacar por una ventana. ¿Cómo se nos ocurre? Todavía tenemos otras cosas que hacer por el mal concepto que estar en cuidado paliativo es no hacer nada. ¿Qué tenemos entonces? Voy a partir la historia colombiana en leyes hasta 2013 y después del 2014. Hasta 2013, como les digo, aseguramiento universal, pero el cuidado paliativo no aparecía de manera clara en nuestro país. ¿Y qué teníamos? Cuando se hace el primer atlas de cuidados paliativos nos dicen que pertenecemos al grupo 3A 2013. ¿Qué tenemos? Disposición de cuidados paliativos aislados, sin una disponibilidad clara, sin una clara regulación, o sea, el término por allí existía, con un agravante. Colombia tiene especialización en cuidados paliativos y dolor, y hace más de 20 años estamos haciendo algología o veníamos haciendo algología en vez de hacer cuidados paliativos. Esta especialización inicialmente era para anestesiólogos, luego posteriormente fuera internistas, médicos familiares, pero con un énfasis en dolor, generalmente intervencionismo, y los cuidados paliativos integrales, incluyentes, multidisciplinarios se nos fueron quedando en el tintero, y ese fue el resultado del 2013. Posteriormente, ¿qué apareció? En 2013 aparece una resolución que muy sosegadamente dice que deberíamos incluir la atención ambulatoria en cuidados paliativos. Y cuando se hace todo este análisis en 2014, cuando aparece la ley, aparece el ministerio y dice, si sumamos todo esto, estamos envejeciendo, estamos muy enfermos, estamos viviendo más, tenemos enfermedades crónicas no transmisibles graves que nos están matando la población, pésima calidad de vida, tenemos necesidad de cuidados paliativos, y esta palabra me encanta. Hablaron de necesidades porque realmente lo que se tiene, muchas veces uno tiende a pensar cuidados paliativos, morfina, muriéndose en una camilla últimos 3 días de vida, pero en el país empezamos a decir, no, señor ministerio, eso no es verdad. Necesitamos atención paliativa de calidad desde el momento en que hacemos un diagnóstico cualquiera de las enfermedades que les mencioné.
Esta foto nos encanta, el paciente siempre nos ha permitido mostrarla y fue la primera vez que en el hospital donde yo trabajo no llevamos ni una semana de inaugurar el programa de cuidados paliativos que luego fue servicio, ahora es unidad. Y este paciente con neoplasia pulmonar, miren la foto lo dice todo, en una cama compartida con un paciente al lado que hizo una emergencia hipertensiva, lo tuvimos que trasladar a la UCI del susto que le dio ver morir este paciente, con los hijos con intenso sufrimiento y ese día entendimos, como decía la doctora Tania, que el cabildeo y el advocacy nosotros tenemos todo por hacer. Alguien tenía que ir a tocarle la puerta al ministerio y decirle, venga, es que ustedes hacen la ley, pero ¿cómo van a poner esa ley a rodar en un país que se ve así? Y yo creo que muchas de las personas que están acá podrían decir que aquí en Buenos Aires también tenemos este caso muy seguido. Entonces, estas diapositivas que siguen se las agradezco al doctor Valderrama, que fue el director de enfermedades crónicas no transmisibles en el saliente, pues ustedes saben que nosotros acabamos de cambiar de presidente, y ellos nos dieron esto, ¿por qué? Porque desde ASOCUPAP, que es la asociación que yo represento, y otras asociaciones y otros entes que les voy a contar, hicimos un trabajo de la mano, porque cuando sale la ley, inicialmente estaba el Plan Decenal de Cáncer, y como ya lo dijeron mis antecesores cuando exponían, en cáncer fue donde nace el primer concepto de cuidado paliativo. Y en el Plan Decenal de Cáncer para Colombia, que está 2012-2021, lo pueden ver antes de la ley, es la primera vez que dicen que los pacientes requieren y que estamos obligados a darle cuidados paliativos tempranos. Entonces, segunda palabra que me encanta de Colombia, es tempranos, nos dijeron, es que no hay que esperar que tenga un estadio 4 de enfermedad polimetastásica, necesitamos desde el diagnóstico de cáncer un acompañamiento, pero volvíamos a lo mismo, ¿y quién va a hacer esto? Estoy diciéndoles que teníamos algólogos haciendo dolor y no personas preocupados, por ejemplo, por el concepto de espiritualidad y muerte, para estos pacientes con una ley que nos está diciendo que lo debíamos dar. Empezamos a viabilizar el concepto de paliación y muy importante lo que sucede en Colombia a la luz de lo que sucede en el mundo. El concepto de paliación dentro de la atención integral. Entonces siempre nos dijeron, si usted no puede ofrecer curación, ¿qué va a ofrecer? Muchos de mis colegas, incluso algunos internistas, y le digo con todo respeto, en mi hospital dirían nada. ¿Es un tubo en la UCI o es nada? Pero cuando aparece el término de paliación decimos, no, claro que sí. Nada, siempre tenemos otra cosa diferente que hacer según los deseos de los pacientes y lo que la ley además nos estaba diciendo que se podía. Y nos hablaron de atención integral en salud y esta fue la definición que el Ministerio de Colombia dio. Y les subrayo lo más importante, dirigidas a las personas, familias y comunidades. Y los paliativistas estuvimos muy felices porque nuestra unidad de tratamiento es el paciente y su familia. Y ahora la ley nos está diciendo es que la familia también es importante, porque la familia sufre con este tipo de enfermedades. Y nos hablaron del ciclo de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Y en una gráfica que les mostraré más adelante van a entender que en nuestro país, desde el trabajo con las asociaciones, hemos tratado de que el Ministerio entienda que no es y cuidados paliativos al final, sino cuidados paliativos durante todo este proceso. Otra cosa que fue muy importante y habla de algo que la doctora Tania les decía ahorita, es que el ministerio empezó a ver también costos en salud y está clarísimo, o sea, los paliativistas en mi país hemos aprendido que cuando al ministerio le hablamos de amor, compasión, esperanza, sufrimiento humano, pues no nos resulta tan bien y al asegurador menos, porque el asegurador siempre nos va a preguntar ¿y eso cuánto me vale? ¿Y eso en qué me ayuda o en qué me conviene? Cuando entendimos eso y entendimos que el fin de que nuestros pacientes estuvieran bien justificado al medio, decidimos en muchos grupos que les mostraré al final cuando demos los agradecimientos del trabajo que se ha hecho en Colombia, demostrar en términos de números, traducirles en el número que querían ver, como la satisfacción del paciente y su familia y un paciente con adecuada paliación también contenía costos en salud, pero bien contenidos. No de la manera equivocada o perversa de dejar de hacer por dejar de hacer, sino de hacer lo que correspondía. Y empezamos a manejar estos dos conceptos. Nosotros no queríamos un sistema de salud igualitario, sino equitativo. No era para todo el mundo repartido lo que había, sino para cada quien lo que necesitara, el que necesitaba. Como decimos en mi tierra paisa, un dicho, un trasplante de cabeza, pues lo necesitará. Pero el que necesita es manejo del dolor y una excelente atención domiciliaria, pues también es equitativo dársela y el sistema tendrá que redistribuir su recurso en ese sentido. El ministerio nos dijo además, vamos a definir 16 grupos de riesgo que serán hasta el 2020 y a 2030, ya lo llevan a 2050, énfasis especial. Y si ustedes miren lo señalé en rojo, todo en lo que el concepto de paliación cabe. Todo donde cuidados paliativos estaba inmerso dentro de las políticas que se venían en el país. Y aparece esta gráfica donde nos dicen que hay una atención en salud pública y miren donde ponen cuidado paliativo. Cambiaron la gráfica antigua donde nos ponían diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y al final cuidado paliativo y nos pusieron
las demás sobre. ¿Por qué? Porque entendieron que el sufrimiento humano está en todos los estados de estas enfermedades y que todos los que hacen o las necesidades paliativas tenían que aparecer allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Aparece la ley. Esta ley es la ley 1733 del 8 de septiembre del 2014, la llamada Consuelo Devis Saavedra para Colombia. Es tal vez uno de los documentos en leyes más bien escritos y más bonitos de leer, es casi un poema a lo que los paliativistas hacemos. ¿Quién es Consuelo Devis? A grandes rasgos, es una mujer de una esfera social alta, con un esposo y un padre magistrados, y aún así murió en un sufrimiento existencial intenso, con su familia peleando con los médicos por querer no hacer más, y los médicos diciéndoles que ustedes la quieren es matar. En ese sentido, ellos deciden que Colombia merece una legislación diferente, y nace una ley que es de obligatorio cumplimiento, y como van a ver al final de la charla, a 2018 aún no sabemos cómo va a ser el obligatorio cumplimiento. El ministro de Salud dice, a 2017 vamos a tener una obligatoriedad de cumplirla y le vamos a entregar esto a enfermedades crónicas no transmisibles. Esto era como el pan de bono maluco en mi tierra, que nadie se lo quiere comer. Entonces todo el mundo se pasaba el concepto de paliación de un lado a otro. Y le dijeron a crónicas no transmisibles, no, usted le va a tocar irse con el pan de bono maluco porque es que usted es el que tiene las enfermedades. Enfermedades crónicas no transmisibles contrata una médica familiar que sabía mucho de hacer normas y hacer guías, pero que nunca había tenido cercanía a cuidados paliativos. Y entonces las sociedades civiles decimos, venga, usted no puede hablar de lo que no conoce, ustedes nos necesitan, con la fortuna, digamos, no tan agradable para el ministro de lo que sucedió, pero que con su enfermedad se dio cuenta que sí necesitaba rodearse de la gente que conocía el concepto y le podía ayudar. La ley Consuelo Devis Saavedra tiene unas ventajas enormes, nos habló del paciente, la familia, la atención psicosocial. En aras del tiempo pues no les puedo contar todo, pero ahí les pongo el pantallazo y la pueden bajar, un googlazo y la obtienen. Pero lo más importante, nos sacó del mundo del cáncer y nos dijo cualquier enfermedad crónica, no transmisible, irreversible, sin posibilidad de cura, y nos dijo a todos en Colombia es que la muerte es un proceso normal y hay que empezar a hablar de la muerte, porque si no hablamos de la muerte de los que trabajamos en salud, ¿cómo vamos a ir a hablar del paciente, de su posible muerte, su pronóstico y la posibilidad de un fin? Derivado a eso, empiezan a salir varios decretos que buscan, como les dije, tratar de ubicarnos en el tiempo y tratar de ubicar cómo vamos a hacer para que esta ley realmente llegue a todos nuestros pacientes, porque si ustedes lo ven dirían, no, vámonos para Colombia, ese es el mundo ideal, pero realmente en el papel estamos muy bien, pero a la hora de la práctica es donde nos hemos encontrado todos los problemas. Y posteriormente llega algo que nos asustó mucho a los paliativistas. Yo estaba en una reunión con el doctor Santa Cruz cuando nos llaman de RCN a pedir una entrevista, porque sale esta ley derivada de una acción de tutela, la 1216 del derecho a morir con dignidad de los adultos, o sea, nos vuelven el cuarto país en el mundo en tener eutanasia legal. Y cuando hablaron del término eutanasia y nos llamaron las paliativistas, no tuvimos sino más que decir, primero, que no estábamos de acuerdo con que eutanasia es sinónimo de derecho a morir con dignidad, porque los cuidados paliativos siempre serán la primera y la mejor opción tal vez, que entendíamos que tal vez algunos pacientes, un porcentaje muy pequeño, pudiesen terminar muriendo por vías de eutanasia con un sufrimiento existencial que es muy difícil de medir, pero les decimos que era imposible que estuviéramos hablando de esto si todavía temíamos una ley atrás que no estaba clara cómo le íbamos a cumplir. Pero como le decía Juan Pablo en estos días, esto tuvo algo muy bueno en el país para nosotros. La ley dice que usted no puede pedir eutanasia sin haber recibido cuidados paliativos de calidad. Y nos dio la posibilidad de decirle al ministro, ok, ministro, entonces, ¿qué son cuidados paliativos de calidad en Colombia? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Usted cómo va a hacer para autorizarle a un paciente una eutanasia y decir es que ya pasó por el proceso? Y nos puso en la esfera de todo el mundo. En Colombia empezaron a ver noticias, entrevistas, salimos en los periódicos y todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿y cuidados paliativos qué es? Cuando empezamos a preguntarle a la gente del común, ¿usted qué entiende por cuidados paliativos? No, pues cuando ya no hay nada para hacer. Gente con morfina muriéndose, supremamente mal, esto tan horrible, es mejor la eutanasia, pero cuando logramos hacernos visibles, entonces la gente empezó a entender el concepto y lo vio diferente. Entonces digamos que esto es una ventaja que tuvimos con respecto a una ley que ya va con la tercera revisión. En Colombia está legal la eutanasia, en mi hospital por ejemplo han habido hoy 33 solicitudes no verbales, ninguna llevada a cabo porque todos han ido a buenos cuidados paliativos y han terminado su vida en otra vía diferente o en una sedación paliativa o muriendo en su casa con su familia. Bueno, aquí no sé cómo hacer para contarles en 5 minutos, entonces miren, de la ley aparecen varios decretos, aparece el decreto de la voluntad anticipada,
donde en Colombia pues podemos firmar anticipatoriamente lo que queremos hacer, o lo mejor dicho, lo que no queremos que nos hagan al final de la vida, y los paliativistas somos acérrimos, convencidos de que esto hay que hacerle. Aparecen los derechos de los pacientes en cuidado paliativo, y aquí es muy importante el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada y a que participe la familia en el proceso. Aparece, hace 2 meses, apareció la derogación de la voluntad anticipada, porque inicialmente nos decían que había que ir a la notaría. Hay pacientes que les queda muy difícil esto, entonces cambiaron ciertos procesos para que se pueda hacer a través de testigos y sea mucho más fácil. Posteriormente apareció una guía de práctica clínica, se adaptó de una guía española. ¿Por qué? Porque como no se sabía muy bien qué hacíamos con cuidados paliativos, teníamos que tener un norte. Lo hemos dicho, el ministerio sabe que lo voy a decir, no es la mejor, pero digamos que para empezar es muy bueno que por lo menos el ministerio diga hay una guía de obligatorio cumplimiento y que la verifique. Posteriormente aparecen unos cambios en la ley donde nos dicen que hicieron un cambio en la ley de talento humano. En Colombia solo podían ejercer los cuidados paliativos, en teoría, los paliativistas, especialistas en cuidado paliativo y dolor, que se formaran en Colombia, pero con la ley nueva aparece una ley que nos dice no, todo especialista que tenga que ver con pacientes de alta complejidad y que demuestre suficiencia, diplomado, maestría y formación continua en cuidados paliativos podrá ser el líder del grupo y se definirá por competencias, que es lo que viene ahorita. En este momento estamos trabajando fuertemente con el ministerio, que deberá tener un médico general de una atención domiciliaria, que tendrá una atención de segundo nivel, y cómo será el médico de apoyo de la consulta especializada. Y nos empezaron a decir que para poder tener acceso tendríamos todas estas modalidades de atención, incluso empezamos a considerar la telemedicina, que ya la estamos haciendo. Se ha hecho un trabajo muy grande con Fondo Nacional de Estupefacientes. Ustedes saben que Colombia tiene muchos problemas con el uso del opio, lo sabemos, con los fines recreativos no lícitos, pero se ha hecho un esfuerzo muy grande para romper las barreras, de eso ya lo mencionaron, y esto es muy importante a través del Fondo Nacional de Estupefacientes, y está la ley del talento humano que les dijo que permito cambiar las normas de habilitación. Como ven, el ministerio ha hecho todo lo posible y lo imposible para tratar de hacer cumplir la ley. Esta es la resolución muy reciente, eutanasia en niños, también legal en Colombia en este momento. Eso también nos dejó muy desconcertados porque tenemos solamente 2 unidades en proceso de construcción de cuidados paliativos pediátricos, pero ya tenemos eutanasia, entonces el mundo al revés generalmente suele pasar. Volvemos a lo mismo, esto ha hecho que haya que hacer una serie de avances en cuidado paliativo pediátrico en el país. Estos retos los voy a pasar muy rápidamente, tal cual lo puedo compartirles luego en la exposición, porque son los retos que tiene el Ministerio de Salud, y básicamente es en integración, en redes, en caracterización de la población, en modelos integrales y en gestión de riesgo. Y algo que yo hablaba, la doctora Tania me preguntaba esto qué significaba. En mi país necesitamos empezar a humanizar la atención en salud. Humanizar es entender que el recurso es finito y que es injusto yo como médico irresponsablemente formular cualquier cantidad de terapias que no van a apoyar en nada al paciente. El paciente se siga sintiendo mal atendido, con pésima calidad de vida, pero muy invadido, 4 y 5 resonancias, pero a nadie se le ha ocurrido que necesita un catéter subcutáneo con morfina en la casa y una buena atención domiciliaria. El talento humano, seguimos trabajando, seguimos fortaleciendo la investigación. En Colombia estamos convencidos que el cuidado paliativo tiene un nivel académico muy alto y queremos mostrar lo que en toda Latinoamérica se hace. Y desde el aseguramiento hasta la sociedad civil, esta foto, aquí no se ven bien, pero digamos que está la doctora Tania, está Ñugel, está la parte de la Asociación Latinoamericana, cuando estuvimos en el Congreso en Manizales, porque entre todos lo que estamos haciendo es construir país. ¿Y qué hemos hecho para construir país? Desde el Ministerio, ASOCUPAP, que es la asociación de la cual soy presidente, la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, que es la que agrupa generalmente a los anestesiólogos y especialistas en dolor, el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, que es un esfuerzo grande que se ha hecho por poder tener información clara, y el Ministerio, el Instituto Nacional de Cancerología a la cabeza de la doctora Biesner. Vuelvo y les cuento, la mamá muere de un cáncer de páncreas, no en las mejores condiciones, ella diciendo no le hagan tantas cosas y los demás diciéndoles que su mamá, a mí no se me puede morir la mamá de la directora del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces todos han entendido que el camino es integrarnos y trabajar juntos. ¿En qué estamos en construcción? Ya casi termino, pero y para que esto no se quede en el tintero, es 3 documentos que saca el Ministerio a finales de este mes. 1, lineamientos para la atención integral en cuidados paliativos, donde nos dicen las rutas y las redes, nos explican cuál es la responsabilidad del asegurador, cuál es la responsabilidad del Ministerio, cuál es la responsabilidad de las direcciones territoriales, del Fondo Nacional de Estupefacientes. Una herramienta a través de la cual se va a medir, porque la ley dice cuidados paliativos de calidad, no es hacer cualquier cosa por hacerla, es realmente de calidad. Y obviamente se están construyendo unos nuevos lineamientos para la definición de eutanasia en el país,
bajo todo lo que hemos hecho críticas constructivas a través de los que trabajamos en cuidados paliativos. No podría dejar de mencionar el trabajo que hizo New Health en Colombia. Ellos son una institución española, una ONG. Ellos llegan con el método New Pales y ciudades compasivas en el 2014, muy asociados a la ley, y implementaron un método que ha ayudado a muchas personas de primer nivel generalmente y hospitales pequeños, algunos más grandes como la Fundación Valle de Lili, a poder establecer cuál es el modelo de atención ideal en cuidados paliativos. Hemos tenido el apoyo de la LSP, de la IHHPC y obviamente orgullosamente pues Tania y Liliana son colombianas e indudablemente han hecho un apoyo gigante a nuestro país para fortalecer todo el proceso de advocacy. ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo, esto fue en el 2014, algo que se hizo sobre transformando el sistema de modelos de educación, donde se intentaba que en Colombia se incluyera la formación de pregrado, y hoy le cuento, doctora Tania, que la semana pasada ya entró el proyecto de ley que hará que en Colombia sea obligatorio el cumplimiento del curso de cuidado paliativo en pregrado en psicología, enfermería y medicina, de obligatoriedad. Las universidades tendrán que modificar todas el pénsul y obviamente esto se lo debemos a todos estos procesos, y todos los talleres de cabildeo, porque en Colombia no podríamos decirle que es el mundo ideal, pero sí podría decirles que se ha hecho un trabajo muy fuerte desde la sociedad civil diciéndole al ministerio, mire, escúchenos, óiganos, tenemos los pacientes acostados, tenemos la experiencia, oigan a nuestros pacientes, escuchen sus historias de vida y se van a dar cuenta cuál es el camino. Un ejemplo corto, por ejemplo, Nueva APS es la APS más grande del país, la principal de aseguramiento, trabajando en conjunto con la institución donde yo trabajo, han creado un modelo que se llama Cuidándote y crearon rutas de atención en salud. Es la primera vez que un asegurador se da la pela de decir este es un modelo institucional propio, y detrás de eso tenemos muchas otras experiencias de aseguramiento con Sura, SOS, muchas otras que han dicho lo mismo porque han entendido, obviamente contiene costos de la mejor manera, seríamos muy bobitos si no pensáramos que eso es lo que más les llama la atención, pero además tienen pacientes satisfechos y 100% de familias contentas, y hemos hecho un énfasis asociado a lo que dijo pues el estudio Lancet, uno, en hacer mucha fuerza en la atención domiciliaria y el acceso a opioides, pero crear una serie de paquetes, unos paquetes que estén constituidos de norma clara y estándar de alta y baja complejidad, y un paquete en sedación paliativa en domicilio, para que las familias y los aseguradores, a la luz de estos ejemplos, tengan la obligación de dar esto a los pacientes, no más y no menos, con la ventaja que tiene Colombia, de que tenemos la mayor parte de los opioides disponibles, no tenemos fentanilo urodispersable, no tenemos metadona de acción prolongada, morfina de acción prolongada, ni tenemos metadona. Esta es la última diapositiva, simplemente para recordarles que él es el doctor Juan Guillermo Santa Cruz, él es mi profesor, a quien leo muchas de las cosas que sé, y que todos estamos aquí sentados por ellos, estos son nuestros pacientes, y pues aquí ya al final una gráfica del Congreso, una invitación al Congreso del año entrante, aquí haciendo también propaganda del Congreso Internacional de Cuidado Paliativo en Cali. Muchas gracias.